Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al repaso de las informaciones más importantes de este 19 de julio de 2023. Vamos a hablar en esta entrega informativa acerca de la propuesta que realizaron los cívicos de Santa Cruz en torno a la unidad que debe existir en la oposición para las elecciones del año 2025. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. Claro que sí, el presidente cívico de Santa Cruz ha hecho un llamado a las fuerzas políticas del país para que puedan hallar un consenso y en esa medida se pueda encontrar a alguien que pueda afrontar en las próximas elecciones al candidato del movimiento al socialismo. Hay buenas noticias. Los actores políticos están hablando de unidad, no solamente políticos, también institucional. Debemos recordar a la población que el Comité Pro Santa Cruz ya hace un par de meses viene hablando de esta situación, de la necesidad de la unidad. Estaremos hablando del conflicto en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, pues continúa la tensión en el lugar y en esta jornada se ha podido apreciar la visita de algunos seguidores de Amparo Carvajal, asimismo de su médico personal, quien hizo una evaluación sobre la salud de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. De esta manera se puede apreciar la forma en la cual el médico subía hasta el balcón donde se encuentra Carvajal. Sin embargo, otro grupo ha instalado una huelga dentro de las instalaciones de esta institución. Absolutamente nosotros no somos accionados. Accionado es el presidente Edgar Salazar. La dirigencia del Movimiento al Socialismo rechaza la supuesta intención de la Central Obrera Boliviana de cambiar el lugar donde se debería realizar el Congreso interno de ese partido. 30 de junio fue publicada la convocatoria con todas las especificaciones y los requisitos en el periódico El Diario. Y a nivel nacional existe un debate sobre el uso del mercurio en la explotación de algunos minerales. Desde la gobernación del departamento de La Paz se anuncia que se hacen varios controles, sin embargo, la cabeza del sector es el Ministerio de Minería. Brechas de desigualdades a nivel territorial, brechas de desigualdades entre municipios. De esta manera, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, respaldaba el programa de gobierno Bolivia Cambia, Evo Cumple, frente a varias críticas que se dieron a conocer en los últimos días. Y en las últimas horas también se ha conocido una propuesta del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en torno a la unidad de la oposición. Sin embargo, desde Comunidad Ciudadana le recuerdan que fue él quien dividió a la oposición. Y produjo también como consecuencia la vuelta del movimiento al socialismo al poder. En todo caso, han cambiado los momentos, en todo caso es otro el contexto. Necesitamos unidad, pero también necesitamos propuesta para saber. Vamos a hablar del posible juicio de responsabilidades que fue planteado por algunos integrantes de la oposición en contra del presidente Luis Arce Catacora. En este marco se ha pronunciado Betty Yañíquez, parlamentaria del Movimiento al Socialismo, quien dice que no existe posibilidad de que aquello se materialice. Para poder hablar de interpelaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente cuando la presidenta dispone nuevamente la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha aprendido a algunos ciudadanos extranjeros quienes estarían estafando a través de diferentes mecanismos. En este caso hemos podido ya aprender a 3 venezolanos que eran los cabecillas de esta banda denominada Gota a Gota. Que ha podido colectar o secuestrar 2 motorizados de dos ruedas, va a decir, puede ser contaminado, no vamos a negar, pero ahora... De esta manera, algunos familiares de los mineros aprehendidos en el operativo que se realizó el viernes en inmediaciones del río Madre de Dios daban su criterio sobre el trato que sufrieron y cuáles son las condiciones en las cuales habrían sido contratados. Chatas con diésel. Bueno, no, muy indignados, ¿no?, por lo que ha pasado en el Beni, porque no... Salir a las calles y salir a protestar.
Ya, la invitación no nos ha llegado a nosotros. Segundo día de protesta de gendarmes en el municipio de Santa Cruz. Estos dicen que varias veces se habrían reunido con las autoridades, sin embargo, hasta el momento no hay solución a su pliego petitorio. Que cumplan lo que firman, porque ya hemos tenido 2 paros a los cuales ellos nos han hecho levantar y se han comprometido. Ellos no pueden... Más que todo, tenemos que recuperar ahora esta semana perdido más. De esta manera, el ministro de Educación, Edgar Pari, daba a conocer que no se ampliarían las vacaciones de invierno en el país. Que tenemos. Entonces, el día lunes 24 de julio arrancamos nuestras labores educativas y esperemos de que los colegas, los papás... Y en las últimas horas se suspendió una audiencia en la cual debería comparecer Yanine Áñez. Se acaba, ¿no?, esta intencionalidad de ordinarizar los procesos y que ya no es una intención. La audiencia por el caso Sacaba se habría suspendido ante la ausencia de un secretario del juzgado. También estaremos hablando del criterio del diputado Venegas, quien asegura que es imperativo que el vicepresidente David Choquehuanca pueda sacar cara por el Poder Legislativo ante las amenazas de la FAM, en el sentido de que esta instancia debería de aprobar créditos para la realización de varios proyectos. David Choquehuanca. Y le exijo defender también la dignidad de la Asamblea Legislativa. Señor David Choquehuanca, me refiero a usted. Si usted permite que se agreda a la Asamblea Legislativa... Creo que no pasa por las cabezas. Creo que pasa por escuchar lo que la gente está hablando, lo que la gente está requiriendo. Diputado Paz señala que debería de darse unidad en la oposición, pero todavía es muy temprano hablar de una propuesta política a nivel nacional. Al comerciante le pregunto, oye Moisés, ¿vos en yuanes o en dólares? Me dice, no conozco yo el yuan, yo trabajo con dólares y con bolivianos. Elegibles, tengan los números alfanuméricos correctamente en los vehículos, además que sean visibles. De esta manera, el organismo operativo de tránsito está llevando adelante una serie de operativos de control de placas de vehículos a nivel nacional. Los controles se iniciaron en la sede de gobierno, pero estaremos mostrando algunas imágenes de lo que ocurría en varias regiones de nuestro país con respecto a este control que, según las autoridades, es imprescindible y muy importante. Que aquí ha habido no un golpe de Estado, sino que había habido un fraude. Que además... Estaremos escuchando el criterio de un parlamentario de Comunidad Ciudadana con respecto a la cumbre Unión Europea-CELAC, de la cual también estaremos hablando, pues el gobierno ha dado a conocer que es importante para el Estado boliviano hacer negocios en torno al litio. Sin embargo, se debería respetar la soberanía del país. De que hay una componente entre la policía y el Estado. Y algunos activistas de derechos humanos se encuentran presentes en inmediaciones de la vigilia que realiza Amparo Carvajal. Estaremos escuchando sus criterios y, por supuesto, también estaremos haciendo un breve resumen de las portadas de algunos periódicos importantes de nuestro país. Amigos, quédense con nosotros, estaremos presentándoles estas y otras informaciones. Como siempre, comenzamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia. Habla ya, eso por favor ya. Tenemos que arrancar el día lunes 24, más que todo tenemos que recuperar ahora esta semana perdido más. De esta manera, el ministro de Educación, Edgar Pari, daba a conocer oficialmente que las labores educativas se reanudan el próximo lunes sin dar opción a que en ninguna región del país se pueda ampliar el descanso pedagógico. Y esperemos de que los colegas, los papás, mamás, estén más que todo preparándose. Y aquí lo más importante, volvamos siempre, vamos a volver con el horario de invierno. El tema de lo que son nuestros habla ya, eso por favor ya.
tenemos que arrancar el día. Acabamos de tener una asamblea general donde hemos decidido salir a las calles y salir a protestar. Gendarmes del municipio de Santa Cruz protestaron en un paro de 48 horas. Sin embargo, el municipio ha abierto las puertas para que se pueda iniciar el proceso de negociaciones frente a un pliego petitorio que fue dado a conocer. Porque ya hemos tenido 2 paros a los cuales ellos nos han hecho levantar y se han comprometido. Ellos no pueden borrar con el codo lo que firman con la mano. Entonces le pedimos, queremos el cumplimiento. Para poder hablar de interpelaciones. ¿Esto qué quiere decir? La diputada del MAS, Betty Yañíquez, de esta manera daba a conocer su punto de vista sobre el anuncio de juicio de responsabilidades al presidente Luis Arce Catacora. La legisladora dijo que no daban las circunstancias como para que la Fiscalía pueda aceptar esta acusación. Sobre este tema, revoca esta situación de 3 artículos por inconstitucional y saca la sentencia de la referida fecha antes señalada, del 5 de abril. Consiguientemente, no tiene asidero legal y simplemente es un show político. Lo que va con eran los caciques que defendían los intereses del virreinato y del rey de España. De esta manera, el ex senador Vilca señalaba que en el país no tiene control sobre ninguna institución el vicepresidente David Choquehuanca y de igual manera realizó una crítica al expresidente Evo Morales. Que cumple con otras características. Evo Morales nunca gobernó Evo Morales. Álvaro García Linera, Quintana, toda esa juntucha de la clase política siempre ha gobernado. Él ha ido a jugarse fútbol. Hablemos ahora del programa Evo Cumple, pues algunos parlamentarios se han manifestado con respecto a los cuestionamientos que surgen en varias regiones del país. Se está cuestionando duramente al expresidente Evo Morales sobre el tema programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Hay varias obras que han dejado inconcluso, pero ¿gracias a quién? Gracias al golpe de Estado que se ha ejecutado en 2019. Producto de eso, han quedado sin recursos. Entonces, aquí los municipios... De esta manera, algunos parlamentarios del Movimiento al Socialismo culpaban a la gestión de Yanine Áñez por la paralización de varias obras. Sin embargo, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, defendió el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Ayudado a reducir brechas de desigualdades a nivel territorial, brechas de desigualdades entre municipios. Vamos a más informaciones. Hablemos ahora sobre el conflicto en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, pues este no ha tenido ningún tipo de variación en esta jornada. Sin embargo, algunos integrantes de la Asamblea Paralela han declarado ante los medios de comunicación que están organizando una huelga de hambre. En las imágenes podemos ver el momento preciso en el cual el médico personal de Amparo Carvajal la visitaba en esta jornada. Ahora escuchamos qué es lo que decían los miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que se encuentran al interior del edificio. Absolutamente nosotros no somos accionados. Accionado es el presidente Edgar Salazar. Él tendría que dar esta situación y también quiero aclarar que... Vamos a más informaciones. Esta vez vamos a hablar sobre el Congreso del Movimiento al Socialismo, pues se ha dado a conocer de que no se cambiaría el lugar que estaría planificado para la realización de este evento. Para su conocimiento. Finalmente, queremos conocer, de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, en el artículo 33 especifica las atribuciones que tiene la Dirección Nacional. Y nuestro estatuto, en función a esa ley, en el artículo 13, especifica quiénes están en la obligación de lanzar la convocatoria a congresos nacionales. Usted se está informando con el noticiero 24 horas de Latitud Bolivia. Creo que pasa por escuchar lo que la gente está hablando, lo que la gente está requiriendo. Vuelvo a reiterar, he estado el fin de semana, el sábado, bailando del Alto. Quiero agradecer el cariño alteño y los sectores que me invitaron a bailar Morenada.
De esta manera, el parlamentario Rodrigo Paz señalaba que es importante todavía consensuar sobre quiénes podrían representar a las fuerzas opositoras en las próximas elecciones del año 2025. Vuelvo a reiterar, he estado el fin de semana, el sábado, bailando en el Alto. Asimismo, ha remarcado que es imprescindible escuchar a la población porque estos tendrían otros criterios muy diferentes a los que tienen los políticos. Compañero David Choquehuanca, y le exijo defender también la dignidad de la Asamblea Legislativa. El parlamentario del Movimiento al Socialismo, Venegas, ha cuestionado al vicepresidente David Choquehuanca porque este no estaría defendiendo al Poder Legislativo frente a varios cuestionamientos que surgieron de parte de la FAM a la aprobación de créditos por esa instancia. Pues recordemos que el presidente de la FAM ha dado un ultimátum a los parlamentarios para que aprueben los créditos que fueron solicitados por el presidente Luis Arce Catacora. Por parte de este señor alcalde, actualmente presidente de la FAM, por esta amenaza, por esta prepotencia, por dentro de lo que es el proceso de Sacaba, ¿no? Esta intencionalidad de ordinarizar los procesos, y que ya no es una intencionalidad, es un hecho, ¿no? El abogado de Yanine Áñez daba a conocer que en esta jornada se habría suspendido una audiencia sobre el caso Sacaba por la inasistencia de un secretario del juzgado. De forma independiente, se tiene de que, como resultado, juicios ordinarios que en algún momento pues serán... Y en la ciudad del Alto, los vecinos agradecieron al presidente Luis Arce Catacora por la promesa de construcción de una obra importante en La Ceja. Hablamos del distribuidor del Instituto Nacional de Estadística, que en su momento... De igual manera, dirigentes salteños han señalado que procurarán que los ciudadanos que habitan esa ciudad puedan permanecer en la misma en la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. Y el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, ha señalado en esta jornada que no tiene ninguna intención política de participar en las próximas elecciones. No ha obedecido a cálculos políticos. Nosotros solamente trabajamos por la institución, trabajamos por la región, hemos trabajado por el país en el tema político. Están hablando de unidad, no solamente política, también institucional. Y el Comité Pro Santa Cruz se ha manifestado en torno al pedido de unidad de varias fuerzas políticas de oposición y ha señalado que estaría dispuesto a intermediar para que los políticos se pongan de acuerdo. La unidad de los actores políticos departamentales, la unidad de los diputados, que debe desencadenar. Hablemos ahora de los ciudadanos que fueron aprehendidos en el marco de un operativo que se realizó el pasado viernes y que tuvo como consecuencia que varios ciudadanos puedan ser aprehendidos. El director de régimen penitenciario anunció que de La Paz se trasladarán hasta el norte de nuestro país aquellas personas que deben cumplir detención preventiva. Los derechos de cada una de las personas que han estado acá. Y de igual manera creo que en adelante también lo que confiere a la administración penitenciaria igual se va a cuidar, velar por el respeto y los derechos. Diputado Reyes cuestiona a Luis Fernando Camacho por solicitar la unidad de las fuerzas políticas de oposición y le recuerda que fue él quien dividió el voto en las pasadas elecciones. Fue Luis Fernando Camacho quien dividió la oposición en el 2020 y produjo también como consecuencia la vuelta del movimiento al socialismo al poder. En todo caso, han cambiado los momentos, en todo caso es otro el contexto. Necesitamos unidad, pero también necesitamos propuesta para salvar el país de la crisis que tenemos. Por lo tanto... Y en las últimas horas, la Fiscalía prendió al ex jefe de Viru Viru por el caso Narcovuelo. Vamos ahora a cambiar de tema. En la sede de gobierno existe alerta roja sobre un caso sospechoso de rabia humana. Esto ocurrió en Viacha. Vamos a más informaciones y algunos medios de comunicación remarcan en esta jornada el tema del uso del mercurio en la extracción de minerales como el oro. En este marco se ha pedido mayor control
y coordinación con las autoridades. Y a propósito, familiares de mineros que fueron aprehendidos han señalado de que los mismos solamente eran trabajadores. No vamos a negar, pero ahora con esta explosión que ha hecho este ministro, más se ha contaminado el medio ambiente, el agua, que ¿el que ha hecho? Ha disminuido la contaminación. Se ha señalado de que se habría detectado en algunas poblaciones la contaminación del agua con el mercurio. Y es por lo tanto chatas con diésel. Bueno, no, muy indignados, ¿no?, por lo que ha pasado en el Beni, porque nuestros familiares han sido pues vulnerados de sus derechos de libertad, como hasta estas. Vamos a más informaciones. Y según la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, varios ciudadanos extranjeros cometían una serie de delitos en nuestro país. En las últimas horas se ha desbaratado una banda. Extranjeros aprendidos por el delito de usura y estafa. En este caso, hemos podido ya aprender a 3 venezolanos que eran los cabecillas de esta banda, denominada Gota a Gota. Que ha podido colectar o secuestrar 2 motorizadas de dos ruedas, va a decir 2 motocicletas, en las que hacían, en este caso ya estaban extorsionando a estas personas que ya algunos tienen arresto domiciliario, algunos están ya en los centros de reclusión y estaban visitando para querer recaudar y rescatar el monto económico que ellos habrían invertido en estos extranjeros. De esta manera se hacía el anuncio de que inclusive estos ciudadanos extranjeros estarían haciendo cobros a reclusos en el penal de San Pedro. Como decía el hermano ministro, va a haber una pronta reunión y como nosotros sugeríamos es que se sienten inmediatamente a los tribunales. Es el criterio de un parlamentario del Movimiento al Socialismo sobre el control que debe existir con respecto a los autos indocumentados. Y la senadora Requena de Comunidad Ciudadana habla acerca de las consecuencias que tiene precisamente la minería ilegal en nuestro país. Pasa con cooperativas como la enorme Asobal, es que la parlamentaria ha cuestionado al gobierno, pues dice que no se estaría llevando un control adecuado del trabajo que realizan habitualmente las empresas mineras en nuestro país. El abogado de los ex estudiantes del Colegio Juan 23, José Luis Gareca, presentó un esquema de los curas que tienen varias denuncias en nuestro país. Defensor del Pueblo dice que se antepone un inmueble a la vida, esto en torno a Amparo Carvajal, y las fuerzas opositoras en el país hablan con diferentes matices de construir una propuesta para las elecciones del año 2025. Y en esta jornada se ha tenido algunos bloqueos de juntas vecinales y organizaciones sociales en el municipio de Uyuni. Vemos algunas imágenes precisamente de lo que sucedía en esta jornada en esa región del país. Tuto Quiroga habló sobre los narcovuelos y dice que Bolivia ha pasado de ser el corazón gasífero a que se cometan una serie de delitos en nuestro territorio. Hablemos ahora del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien en esta jornada apareció en una fotografía bastante demacrado. Sus familiares están preocupados por tal situación. Y en La Razón Radio, Carlos Bort, quien ha inaugurado una fuerza política hace algunos días, abandonó una entrevista porque en ese medio de comunicación le recordaron su pasado político. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.